Emilia, una abuela de 80 años, se encontraba sentada en la mecedora de su porche, observando cómo el sol se escondía detrás de las colinas doradas de su granja. Era una tarde tranquila, pero una inquietud había invadido su corazón. De repente, el ruido de un motor de auto rompiendo el silencio la hizo estremecer. Cuando vio el vehículo familiar acercarse, una punzada de ansiedad recorrió su pecho. No había visto a su hijo Mario y a su nuera Clara en semanas, y la visita inesperada no auguraba nada bueno. El auto se detuvo con un chirrido de frenos, y, casi de inmediato, su hijo salió, con una expresión que hacía tiempo no veía. Era una mezcla de frustración y desdén. Clara, por su parte, nunca ocultaba su animosidad hacia la abuela. Sus ojos parecían brillar con una lujuria por lo material. «Mamita, tenemos que hablar», dijo Mario, mientras se dirigía hacia ella, sin ofrecerle el abrazo cariñoso que solía darle. El corazón de Emilia se hundió en su pecho. Con un gesto seco, el hombre hizo que Clara comenzara a descargar cajas del maletero. «Hemos decidido que es hora de que te mudes a un hogar de ancianos. Ya no podemos encargarnos de ti», declaró, evitando el contacto visual. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Emilia. Pasaron los años, sacrificado su juventud y sueños por el bienestar de Mario, y ahora él la abandonaba sin compasión. Sintió un nudo en la garganta. El dolor de la ingratitud la atravesó como un puñal. El viento soplaba con un frío inesperado, al mismo tiempo que su hijo y su nuera comenzaban a recoger sus pertenencias. La abuela recordaba cómo cada centavo que había ganado había sido ahorrado para su hijo, cómo había sacrificado su tiempo, su salud y a menudo su felicidad. Esa granja, que había sido su hogar y su refugio, era ahora solo un estorbo para ellos. «No entiendo cómo pudiste hacer esto, Mario», le respondió, su voz temblorosa pero llena de dignidad. «No es tu hogar, es una carga», exclamó Clara con desprecio. «Tú solo ocupas espacio y tiempo. Ya no eres útil, mamá». Emilia sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La injusticia de la situación la envolvía como un manto pesado. Era el último hilo que la unía a su familia, y se estaba rompiendo con cada palabra hiriente. En su mente emergieron recuerdos de los días en que cuidaba de su hijo, de las noches en que se sentaba a su lado mientras él estudiaba, de cómo había hecho sacrificios para que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. En un impulso de valentía, Emilia se levantó de la mecedora y se aferró a su dignidad. «Siempre estuviste en mi corazón, Mario. Pero si esto es lo que decides, no puedo forzarte a llevarme contigo». «No soy una carga, soy tu madre», dijo, controlando las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Las palabras de su madre, llenas de amor, resonaron en el aire helado, pero fueron recibidas con el silencio absoluto de quienes se niegan a escuchar. Mientras sus pertenencias eran sacadas de la casa, una idea surgió en la mente de Emilia. Recordó una carta escondida entre sus cosas, algo que había olvidado en la confusión. Era un documento sobre un pequeño lote de tierra que había heredado de sus padres, que había mantenido en secreto, ansiosa por no darle a su hijo otra razón para menospreciarla. Este terreno, ubicado a las afueras del pueblo, tenía un pequeño establo y un trozo de campo que podría ser su nuevo comienzo. La abuela decidió que no se rendiría tan fácilmente. Con una determinación renovada, miró hacia el horizonte, donde las colinas se encontraban con el cielo. Una vaca apareció, pastando tranquila en el campo, como un símbolo de lo que podría ser su nueva vida. Este animal, que había sido una mera distracción durante sus años de crianza, ahora representaba una nueva realidad, la oportunidad de volver a levantarse, de redescubrir la alegría que una vez había perdido. El sonido de las cajas siendo lanzadas al suelo la sacó de sus pensamientos. La ira de Clara se intensificaba. «Apúrate, Emilia, no tenemos todo el día», gritó, mientras su esposo continuaba ignorando el sufrimiento de su madre. Emilia sintió una punzada de angustia, pero también una chispa de esperanza. Sabía que tenía que luchar por lo que era legítimamente suyo. No era una anciana olvidada, sino una mujer fuerte que había dado todo por su familia.
Con un profundo suspiro, Emilia se acercó a su hijo y, con una voz firme, le respondió: «Si me sacan de aquí, lo haré con dignidad. Este lugar ha sido mi hogar, pero hay otro lugar que me espera. No necesito su permiso para reconstruir mi vida». Con esas palabras, decidió que su abandono no la definiría. La vida aún le ofrecía oportunidades y estaba decidida a encontrarlas. A medida que el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte, la abuela miró a la vaca nuevamente, sintiendo que el animal la aceptaba en su nuevo camino. En su corazón, la esperanza comenzaba a florecer, por más pequeña que fuera. Emilia se despidió de su granja con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en el rostro, sabiendo que sus sacrificios no habían sido en vano. Había una nueva vida esperándola, llena de potencial y redención. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Emilia observaba cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. A medida que cada caja era retirada de su hogar, sentía que sus recuerdos se esfumaban, llevándose consigo fragmentos de su historia. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, había una luz tenue que comenzaba a brillar en su interior. La vaca, que había sido olvidada en el campo, ahora se convertía en su confidente, un ser vivo que parecía entender su dolor. La abuela se acercó a la vaca, acariciando suavemente su lomo. «¿Ves, amiga? No estoy sola», murmuró, mientras la vaca la miraba con ojos grandes y suaves. Emilia decidió llamar a la vaca Luz, como un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Cada día mientras cuidaba de Luz, se sentía más conectada con la tierra, con el ciclo de la vida que alguna vez había amado. La rutina de alimentarla, de ordeñarla y de observar cómo pastaba en el campo le brindaba una paz que no había sentido en años. A medida que pasaban los días, la abuela se adentraba en su nuevo hogar, sintiendo cómo la vida simple, aunque cargada de recuerdos, le ofrecía una oportunidad para renacer. Sin embargo, había un vacío que aún anhelaba llenar: la relación con su hijo. A menudo, mientras miraba hacia el horizonte, se preguntaba dónde había fallado. ¿En qué momento su amor se había convertido en una carga? Una mañana, mientras organizaba algunas de sus pertenencias en la pequeña casa que había heredado, Emilia se encontró con un viejo cajón de madera, cubierto de polvo. Su curiosidad la llevó a abrirlo, y al hacerlo, un olor a papel envejecido la envolvió. Dentro, encontró una carta amarillenta, escrita con una caligrafía que reconocía. Era de su madre, quien había fallecido muchos años atrás. Con manos temblorosas, Emilia desdobló la carta y comenzó a leer. Su madre hablaba sobre un secreto familiar que había mantenido oculto, un legado que había pasado de generación en generación. «Querida Emilia», comenzaba la carta, «hay algo que debes saber sobre nuestra familia. No siempre hemos sido quienes somos ahora. Una vez tuvimos un hogar en las montañas, donde la libertad y la alegría reinaban. Pero también tuvimos que enfrentar la adversidad, y por eso te escribo esto. Eres la portadora de nuestra historia, y es tu deber recordar de dónde vienes». Las palabras resonaban en su mente mientras continuaba leyendo. La carta revelaba que su familia había sido dueña de tierras en la montaña, donde cultivaban y cuidaban de animales. Había un tesoro escondido, algo que su madre había dejado para que Emilia lo encontrara, pero que nunca había mencionado. La abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que su vida no estuviera destinada a terminar aquí, en este pequeño lote de tierra abandonada? Con el corazón palpitante, cerró la carta y la colocó con delicadeza sobre la mesa. La revelación la llenó de energía. Sabía que tenía que buscar ese tesoro, no solo para ella, sino también para recuperar la conexión con su familia, para entender las raíces de su dolor. La idea de que podría haber algo más allá de la simple vida en el campo la llenaba de fervor. A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Emilia se dirigió hacia el bosque que limitaba con su propiedad.
Las memorias de su infancia la guiaban, sus pasos eran firmes mientras avanzaba entre los árboles. Recordaba las historias que su madre solía contarle sobre su hogar en las montañas y la felicidad que habían experimentado en esos días. Con cada paso, su esperanza crecía. Después de un rato, llegó a un claro donde el sol brillaba intensamente. Mirando a su alrededor, se detuvo. ¿Dónde podría estar escondido este tesoro?, se preguntó. Emilia se sentó sobre una roca y cerró los ojos, tratando de recordar. Era en esos momentos de silencio que la voz de su madre parecía susurrarle. «Busca donde el agua canta y la tierra abraza», decía la voz en su mente. Decidida a seguir las pistas, Emilia se levantó y buscó cerca de un arroyo que había visto de camino. El sonido del agua burbujeante la llenaba de paz, y mientras se acercaba, notó algo brillante entre las piedras. Se agachó y con un poco de esfuerzo sacó una pequeña caja de metal cubierta de barro. La emoción la invadió, su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser esto lo que su madre había mencionado? Con manos temblorosas abrió la caja. En su interior encontró monedas antiguas, fotografías de su familia y un diario desgastado. La abuela pasó las páginas con cautela, descubriendo relatos sobre su linaje, sobre las luchas y triunfos de sus antepasados. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras leía las historias de amor, sacrificio y esperanza. Emilia comprendió que no solo había encontrado un tesoro material, sino también un legado emocional que había estado perdido. La conexión con su pasado renovó su espíritu y le dio fuerza para enfrentar a Mario y Clara. Ahora sabía que debía luchar por su dignidad, por el amor que había entregado y por la memoria de quienes la precedieron. Con la caja en sus manos, se volvió hacia el camino de regreso a su granja. La luz del sol iluminaba su rostro y en su corazón una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. No solo había encontrado un camino hacia su pasado, sino también una nueva dirección para su futuro. Emilia estaba lista para reclamar su historia, su vida y la justicia que merecía. Emilia se levantó de la roca, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba hacia el arroyo resonaba en su corazón como un tambor de esperanza. Recordaba las historias de su madre sobre el antiguo hogar familiar, ese lugar que había sido el refugio de su infancia, donde cada rincón hablaba de amor y alegría. La carta que había encontrado la había conectado nuevamente con sus raíces, y ahora sabía que debía regresar a ese hogar, no solo para buscar el tesoro, sino para recuperar la parte de sí misma que había perdido. Mientras caminaba, la imagen de su madre aparecía en su mente, sonriendo con amor y dulzura. Las memorias eran como un bálsamo para su alma, llenándola de valor. «Debo encontrar ese tesoro», se repetía, «no solo por mí, sino por las generaciones que me precedieron». La idea de que su familia había lidiado con dificultades y aún así había encontrado la manera de prosperar la inspiraba cada vez más. Al llegar al arroyo, Emilia se detuvo y se agachó para tocar el agua cristalina. El sonido del agua fluyendo le recordaba la risa de su madre y las tardes pasadas jugando en el jardín. ¿Dónde podría estar ese tesoro?, se preguntó nuevamente, mientras observaba las piedras suaves que bordeaban el agua. Quizás en la casa familiar. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el camino que llevaba a su antigua casa. Cada paso la llenaba de recuerdos, la vieja puerta de madera, los aromas de las comidas que su madre cocinaba y las risas de su infancia. La nostalgia la envolvía como una manta tibia, pero había algo más, una chispa de emoción por lo que podría descubrir. El camino estaba cubierto de hojas secas y ramas que crujían bajo sus pies. Una vez que llegó a la entrada de la casa, se detuvo por un momento, observando las paredes desgastadas por el tiempo. La entrada estaba cubierta de maleza, pero el espíritu de su hogar seguía vivo en su memoria. «Voy a encontrar lo que me pertenece», murmuró, sintiendo una oleada de determinación. Emilia empujó la puerta con dificultad, ya que el tiempo la había sellado. Un crujido resonó en el silencio, y al entrar, un aroma a polvo y recuerdos la envolvió. La casa estaba desordenada, pero su esencia aún permanecía.
Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares, capturando momentos de felicidad que parecían susurrarle al alma. «¡Estoy aquí!», exclamó, como si cada rincón la recibiera de vuelta. Se dirigió hacia la cocina, el corazón latiendo con fuerza. En un rincón había un viejo armario donde su madre solía guardar utensilios. Con manos temblorosas lo abrió y encontró un par de platos que alguna vez habían sido brillantes. Mientras los observaba, sintió que su madre estaba a su lado, guiándola en su búsqueda. «Busca bien, Emilia», parecía decirle. En su afán por encontrar el tesoro, revisó cada habitación. El dormitorio de sus padres estaba tal como lo recordaba, con una cama grande y una ventana que daba al jardín. En el fondo del armario encontró una caja de madera cubierta de polvo. Con cuidado la sacó y la llevó a la mesa. «Esto debe ser importante», pensó, sintiendo una conexión profunda con el pasado. Al abrir la caja, se encontró con cartas antiguas y fotografías. Pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño cofre de metal. Emilia lo levantó con cuidado, sintiendo que podía contener algo valioso. Con las manos temblorosas, lo abrió, y sus ojos se agrandaron al ver un puñado de monedas antiguas y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. La emoción la invadió, y lágrimas de felicidad comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Esto es lo que mi madre quería que encontrara?», se preguntó mientras acariciaba el collar. En ese momento, comprendió que el tesoro no era solo material, sino un símbolo de conexión con su familia, con sus raíces y con todo el amor que había sido parte de su vida. Las monedas representaban la historia de su familia, su lucha y su fortaleza. Mientras exploraba el contenido de la caja, encontró también un diario desgastado. Al abrirlo, las páginas revelaron historias de la vida de su madre, sus sueños y las dificultades que había enfrentado. Emilia se sintió cada vez más conectada, y un nuevo propósito comenzó a formarse en su corazón. «Debo contar esto», pensó, «debo compartir la historia de nuestra familia». Con cada palabra que leía, la tristeza que había estado llevando se iba desvaneciendo, reemplazada por una nueva energía. Emilia sabía que debía regresar a su hogar en el campo y compartir lo que había descubierto con su hijo, con la esperanza de que esto renovara su relación. Aún había tiempo para sanar las heridas, para reconstruir los lazos que parecían rotos. Con el diario bajo el brazo y el collar alrededor de su cuello, Emilia salió de la casa familiar, sintiéndose más fuerte que nunca. El viento soplaba suavemente como si la naturaleza la estuviera abrazando. Mientras caminaba de regreso, sus pensamientos volaban hacia su hijo. «Esta vez no me detendré», se prometió. «Haré lo que sea necesario para recuperar nuestra conexión». Al llegar a su hogar, encontró a Luz, la vaca, pastando tranquilamente. La abuela se acercó a ella, sintiendo que su presencia era un recordatorio de que nunca estaba sola. «¡Mira lo que encontré, amiga!», exclamó, mostrando el collar y el diario. Luz la miró con ojo curioso y Emilia sonrió. «Esto cambiará todo, lo siento». Decidida a confrontar a su hijo, se sentó en la mecedora y esperó a que llegara. La tarde caía lentamente y cada momento que pasaba la hacía sentir más ansiosa. Sabía que debía ser valiente, que debía abrir su corazón y compartir todo lo que había descubierto. La historia de su familia era un legado que no podía quedar en el olvido. Finalmente, cuando escuchó el ruido del auto, su corazón se aceleró. Cuando su hijo entró, se sintió preparada. «Mario», comenzó con voz firme pero cálida, «quiero hablar contigo». La tensión en el aire era palpable, pero Emilia estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Sabía que esta era su oportunidad para cambiarlo todo y acercarse a su hijo de una manera que nunca antes había logrado. Emilia se quedó paralizada al ver el contenido de la caja. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas mientras sus manos acariciaban el collar de perlas, un símbolo de amor y sacrificio que había pertenecido a su abuela. Sin embargo, al revisar más a fondo, encontró documentos que le hicieron el corazón latir más rápido. «¿Cómo pudo hacerme esto?», se preguntó, sintiendo una mezcla de dolor y traición que la envolvía como una tormenta.
El aire en la habitación se tornó pesado, y las memorias de los días felices junto a su hijo comenzaron a desvanecerse, dejando solo un eco de tristeza. Él siempre fue mi luz, pensó, recordando su risa de niño y los días en que le enseñó a montar en bicicleta. Pero ahora, esa luz se había convertido en sombras que amenazaban con consumirla. Emilia sabía que debía enfrentarse a Mario, que debía hacerle ver la verdad y la injusticia que había sufrido. Con el collar colgando de su cuello y los documentos en la mano, la abuela sintió que una nueva determinación nacía en ella. Era hora de buscar justicia, no solo para ella, sino para todos los que habían sido olvidados y abandonados por sus propios hijos. No puedo dejar que esto quede así. No puedo permitir que la ingratitud de Mario y Clara prevalezca, murmuró, sintiendo que una oleada de coraje la invadía. Mientras salía de la casa familiar, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Emilia sabía que no podía enfrentar a su hijo sin prepararse. Necesitaba encontrar más pruebas, algo que pudiera demostrar que su propia sangre había estado detrás de su sufrimiento. Con el corazón acelerado, se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar donde siempre había encontrado consuelo entre los libros y el conocimiento. Al llegar, la biblioteca parecía más viva que nunca. El olor a papel antiguo llenaba el aire y las estanterías estaban repletas de historias que esperaban ser descubiertas. Emilia se sumergió en la búsqueda de registros y documentos que pudieran brindarle más información sobre las acciones de su hijo. Mientras revisaba viejas facturas y archivos, encontró una serie de documentos que revelaban transacciones sospechosas. Mario había estado vendiendo propiedades de la familia sin su consentimiento, usando su nombre para obtener beneficios económicos. La traición se profundizaba y cada nuevo descubrimiento la llenaba de una mezcla de rabia y tristeza. Con cada documento que encontraba, la realidad de su situación se volvía más clara. Emilia se dio cuenta de que no solo se trataba de dinero, sino de un profundo desprecio por su madre y por todo lo que ella había sacrificado por su familia. ¿Cómo pudo llegar a este punto?, se preguntó, sintiendo que el dolor la consumía. Pero en medio de la tormenta emocional, una nueva luz brilló en su interior. Recordó las palabras de su madre: la verdad siempre sale a la luz. Quería creer que, al exponer la verdad, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Decidida, regresó a su hogar, donde la vaca la esperaba pacientemente. Acarició su lomo, buscando consuelo en la calidez del animal. Mañana será el día, pensó, sabiendo que debía enfrentar a Mario y Clara. Si había algo que había aprendido en esta travesía, era que la justicia no siempre venía de la mano de otros, sino que a veces se debía buscar con valentía. Emilia se preparó para la confrontación, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con fuerza. Al caer la noche, Emilia se sentó en su porche, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el firmamento. Recordó las noches pasadas en compañía de su familia, riendo y contando historias alrededor de la mesa. Ahora todo parecía distante, como un sueño que se desvanecía. Sin embargo, se sentía más fuerte que nunca. Con cada estrella que brillaba, sentía que el universo la respaldaba. Al día siguiente, se levantó con el sol. Con el collar de perlas colgando de su cuello y los documentos en su bolso, se dirigió a la casa de Mario. El camino le pareció más largo de lo habitual, pero cada paso lo dio con determinación. Sabía que debía enfrentar sus miedos y su dolor, que debía reclamar su lugar en la vida de su hijo y, sobre todo, su dignidad. Al llegar, el aire era tenso. Mario y Clara la recibieron con una mezcla de sorpresa y desdén. Emilia, sin dudar, sacó los documentos y comenzó a hablar. «He venido a hablar sobre la verdad que han intentado ocultar», dijo con voz firme, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «He encontrado pruebas de lo que han hecho, de cómo han intentado despojarme de todo lo que me pertenece». Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, y al ver la expresión en los rostros de su hijo y su nuera, supo que la verdad había comenzado a hacer efecto. Mario intentó desviar la conversación, pero Emilia no se detuvo.
No voy a permitir que sigas jugando con mis sentimientos y con mi vida. No puedes seguir ignorando todo lo que he hecho por ti, por nuestra familia. Las palabras resonaban con claridad, llenando el espacio con una energía poderosa. Clara, al ver la determinación de Emilia, comenzó a titubear. La tensión era palpable y eso hizo que Emilia se sintiera más fuerte. Finalmente, después de un intercambio acalorado, Mario se vio obligado a enfrentar la verdad. La rabia y el resentimiento que había acumulado no podían sostenerse frente a la determinación de su madre. Emilia lo miró a los ojos, esperando que él finalmente entendiera. No se trata solo del dinero, Mario, se trata de la familia, del amor y del respeto. ¿Acaso no recuerdas lo que hemos vivido juntos? La confrontación no solo fue un acto de justicia, sino también un momento de catarsis para Emilia. Al aceptar su dolor y enfrentarlo, encontró la paz que tanto había buscado. El eco del pasado resonaba en su corazón, pero ahora no era un eco de tristeza, sino de fortaleza y amor. «No importa lo que hayas hecho», dijo Emilia, «yo estoy aquí para reclamar mi dignidad y mi lugar en esta familia». La mirada de Mario cambió, y aunque la confrontación era dura, había un rayo de esperanza en el aire. Emilia sabía que, independientemente del resultado, había encontrado su voz, y eso era lo más valioso de todo. Emilia llegó a su casa con el corazón palpitante. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Al entrar, se encontró con Mario y Clara en la sala, sentados con una actitud despreocupada, como si nada de lo que había estado sucediendo importara. La abuela se sintió pequeña por un instante, pero el recuerdo de los documentos la llenó de valor. «Hoy por fin voy a hablar», pensó mientras se acercaba a ellos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Clara, con un tono que sonaba más a burla que a preocupación. Emilia se sintió herida por la aparente falta de empatía, pero no se dejaría intimidar. Respiró hondo, reunió todo su coraje y dijo: «No estoy aquí para discutir sobre mi estado. Estoy aquí para hablar de lo que realmente importa, la traición de mi hijo». Mario se enderezó en el sofá, su expresión cambiando rápidamente de despreocupación a sorpresa. «¿De qué hablas, madre?», respondió con un tono defensivo. Pero Emilia no iba a dejar que su hijo la interrumpiera. Con voz firme continuó: «He encontrado documentos que demuestran que has estado vendiendo nuestras propiedades sin mi consentimiento. ¿Por qué lo hiciste, Mario? ¿Por codicia? ¿No valoraste nunca los sacrificios que hice por ti y tu hermana?». La sala quedó en silencio, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mario miró a Clara, quien le devolvió la mirada con incertidumbre. «No sabía que estabas tan enterada, madre», dijo finalmente Mario, su voz temblando un poco. «Lo hice porque necesitábamos dinero. Las cosas han estado difíciles y no pude esperar más». Emilia sintió que una punzada de dolor atravesaba su pecho. ¿Desde cuándo el dinero es más importante que la familia? ¿Desde cuándo dejaste de valorar lo que realmente importa?, le preguntó. La decepción en su voz era palpable. «Siempre estuve a tu lado, apoyándote en cada paso, ¿y ahora me dejas en la calle como si no significara nada?». «No es tan simple», exclamó Mario, su frustración aumentando. «Necesitábamos salir adelante. Clara y yo tenemos sueños, y no hay espacio para ti en ellos. Siempre has sido un obstáculo, mamá». Las palabras de su hijo resonaron en el corazón de Emilia, como un eco de desamor. Pero, en lugar de rendirse, sintió que la ira y la tristeza se transformaban en fuerza. «Mario, tengo un tesoro que nunca imaginaste. No es solo oro o joyas, es el legado de tu abuela, de tu madre. Y he decidido que lo usaré para ayudar a otros ancianos que, como yo, han sido abandonados por sus hijos». Mario frunció el ceño, incapaz de comprender la magnitud de sus acciones. «¿Qué estás diciendo? ¿Vas a regalar lo que es tuyo? Es tu derecho». «Y mi derecho también es decidir a quién ayudar y a quién no», respondió Emilia, sintiendo que una nueva luz brillaba en su interior. «He pasado demasiado tiempo sintiéndome como una carga. No volveré a permitir que nadie menosprecie mi valor ni mis sacrificios. Clara,
que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No somos tu familia? ¿No deberíamos estar juntos en esto? Pero Emilia había tomado su decisión. La familia no se trata solo de la sangre, sino de los lazos que se construyen con respeto y amor. Ustedes han fallado en eso y ahora deben enfrentar las consecuencias. Mario, furioso, se levantó del sofá. No puedes hacer esto, madre. No puedes simplemente despojarnos de todo lo que es nuestro. ¿Nuestro?, replicó Emilia, levantando una ceja. ¿Desde cuándo es nuestro lo que nunca valoraste? Has dejado que la codicia abra un abismo entre nosotros, y no estoy dispuesta a seguir siendo parte de tu juego. La abuela siempre decía que la verdad siempre sale a la luz, y hoy es el día en que esa verdad brilla más que nunca. La confrontación alcanzó su clímax, y Emilia sintió una liberación. Había enfrentado a su hijo, había expuesto sus manipulaciones y finalmente había encontrado su voz. La abuela no solo se había defendido, sino que había decidido tomar el control de su vida y su legado. En el fondo, sabía que su decisión de ayudar a otros ancianos no solo era un acto de justicia, sino también una forma de sanar su propio corazón. «No te preocupes, mamá», dijo Clara, entre sollozos. «Aún podemos arreglar esto». Pero Emilia ya no quería arreglar nada. No se trata de arreglar lo que está roto, se trata de construir algo nuevo. Y yo elijo construir un camino donde no haya ingratitud ni abandono, afirmó con determinación. Con cada palabra, Emilia se sentía más fuerte. Había recuperado su dignidad y había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Salió de la casa, dejando atrás no solo a su hijo y nuera, sino también el peso de años de dolor y sufrimiento. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con colores cálidos. Y Emilia sintió que, por fin, había encontrado la paz en medio de la tormenta. La vida estaba llena de posibilidades, y ella estaba lista para afrontarlas. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Con ese pensamiento se dirigió hacia el futuro, lista para ayudar a otros y nunca más permitir que la ingratitud la definiera. Sabía que la justicia debía prevalecer y que su legado viviría en aquellos a quienes ayudaría. La historia de Emilia apenas comenzaba, y ella estaba decidida a escribir un nuevo capítulo lleno de amor, esperanza y redención. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Gracias. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable. Emilia sintió que su corazón latía con fuerza mientras se alejaba de la confrontación con su hijo. La rabia y la tristeza se entrelazaban dentro de ella, pero había una chispa de determinación que no podía ignorar. Caminó hacia su antiguo jardín, ese lugar donde había compartido tantos momentos felices con su familia. Las flores, aunque marchitas, aún recordaban la belleza de tiempos pasados. Se sentó en un banco de madera, sintiendo la suave brisa en su rostro y permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente. Mientras miraba el atardecer, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no convertir esta casa en un refugio para aquellos que, como yo, han sido despojados de su dignidad?, pensó. En ese instante, comprendió que su dolor podía transformarse en algo positivo. La abuela tenía mucho que ofrecer, no solo en amor y cuidados, sino también en experiencias que podían ayudar a otros a encontrar su camino. Con el corazón más ligero, se levantó y se dirigió al pueblo.
Su determinación la llevó a hablar con sus vecinos, quienes comenzaron a acercarse al escuchar sus planes. Emilia compartió su visión de un refugio, un lugar donde los ancianos pudieran encontrar compañía, amor y apoyo. «No quiero que otros sufran lo que yo he sufrido», les explicó. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y este refugio será un lugar de sanación». La comunidad, tocada por su historia, se unió a ella de inmediato. Los vecinos comenzaron a ofrecer su ayuda. Algunos donaron materiales, otros se ofrecieron a ayudar con la construcción, y muchos más prometieron contribuir con su tiempo. Emilia sentía una oleada de gratitud hacia cada uno de ellos. A medida que pasaban los días, el viejo hogar cobró vida nuevamente. Risas y conversaciones llenaban el aire mientras el refugio se transformaba en un espacio lleno de amor y esperanza. Un día, mientras organizaban las habitaciones del refugio, Emilia encontró una caja vieja en el ático. Al abrirla, se encontró con cartas de amor que su difunto esposo Federico le había escrito a lo largo de los años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras dulces y alentadoras que él había compartido con ella. Cada carta era un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, y que siempre había una luz en la oscuridad. Estas cartas se convirtieron en un símbolo dentro del refugio. Emilia decidió leerlas en voz alta durante las reuniones, creando un espacio donde todos pudieran compartir sus propias historias. Las cartas no solo mantenían vivo el recuerdo de Federico, sino que también inspiraban a otros a abrirse y contar sus propias vivencias. Con cada historia compartida, la conexión entre los ancianos se fortalecía. A medida que el refugio continuaba creciendo, Emilia comenzó a recibir visitas de personas que habían escuchado sobre su proyecto. Muchos de ellos eran ancianos que habían sido abandonados por sus familias y que buscaban un lugar donde ser escuchados y aceptados. Con cada nuevo residente que llegaba, la abuela se sentía más satisfecha. Había encontrado un propósito renovado y su dolor se había transformado en una misión de amor y compasión. Días después, mientras Emilia organizaba un evento para recaudar fondos, una noticia impactante llegó a sus oídos. Mario y Clara habían empezado a difundir rumores en el pueblo, intentando desacreditar su refugio y afirmando que estaba malgastando los recursos. Estos ataques fueron duros, pero Emilia se negó a dejar que la negatividad la afectara. Su corazón estaba lleno de amor y determinación, y sabía que lo que estaba haciendo era correcto. Si ellos no pueden ver lo que estoy tratando de hacer, es su problema, no el mío, pensó con firmeza. En lugar de rendirse, decidió que era el momento perfecto para demostrarles que un cambio real podía ser posible. Así que organizó un evento comunitario, al que invitó a todos, incluyendo a Mario y Clara. Quería mostrarles que el refugio no era solo un proyecto, sino una comunidad construida sobre el apoyo y la comprensión. El día del evento, el sol brillaba intensamente, llenando de luz cada rincón del refugio. Emilia había preparado una serie de actividades, juegos y comida para que todos disfrutaran. Los ancianos, emocionados, compartieron sus historias y risas llenaron el aire. La comunidad, una vez más, se unió para ayudarla, y el ambiente estaba cargado de amor y felicidad. Al final del día, Emilia subió al escenario para agradecer a todos por su apoyo. «Hoy hemos creado algo hermoso juntos», comenzó, su voz resonando con emoción. «Este refugio no solo es un lugar físico, es un símbolo de esperanza, resistencia y amor. Cada uno de ustedes ha contribuido a esto, y espero que puedan llevar esta luz a sus propios hogares». El aplauso resonó en el aire, y Emilia sintió que su misión había comenzado a dar frutos. Al mirar entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Mario y Clara, quienes habían llegado a regañadientes. Ambos parecían incómodos, pero a la vez había un destello de sorpresa en sus rostros al ver la cantidad de personas apoyando a su madre. Emilia sintió una mezcla de emociones. Por un lado, había dolor por su traición, pero por otro, había esperanza de que quizás, solo quizás, ellos pudieran entender la importancia de lo que estaba haciendo. A medida que el evento llegaba a su fin, Emilia se acercó a ellos, decidida a hablar.
sé que no estás de acuerdo conmigo, pero lo que estoy creando aquí es algo que trasciende la codicia y el egoísmo, dijo con firmeza. Mario, visiblemente incómodo, se cruzó de brazos, pero Clara mostró un leve interés. ¿Por qué no podemos ser parte de esto, mamá?, preguntó, con una curiosidad genuina. Emilia sonrió, sintiendo que había una oportunidad para el diálogo. Siempre son bienvenidos, pero primero deben comprender el valor de lo que hemos construido aquí. No es solo un refugio, es un hogar lleno de amor y dignidad. Esa noche, mientras el refugio se iluminaba con luces suaves y la música sonaba, Emilia sintió que su vida había tomado un nuevo rumbo. Había enfrentado a sus demonios, había encontrado su voz y, lo más importante, había comenzado a sanar. La comunidad había respondido a su llamado, y junto con ella había surgido un nuevo sentido de pertenencia y propósito. En el fondo de su corazón, Emilia sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba lista para enfrentarlo. Su vida, marcada por el abandono y la traición, había tomado un giro inesperado hacia la compasión y la solidaridad. Y, aunque las heridas aún podían doler, había encontrado un nuevo hogar en el amor que había creado con sus propias manos. Emilia observó el refugio lleno de vida y risas. Su corazón se llenó de una paz que nunca había sentido antes. Cada rincón del lugar, que una vez había sido un hogar vacío, ahora vibraba con la energía de los ancianos que habían encontrado un nuevo comienzo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando las sonrisas de aquellos que, como ella, habían sido abandonados y olvidados. Este espacio era más que un refugio. Era un hogar donde las historias se entrelazaban y el amor florecía nuevamente. A medida que los días pasaban, Emilia se dedicaba a cuidar de cada uno de sus nuevos amigos. Se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban, ya fuera un plato caliente de sopa o simplemente un oído dispuesto a escuchar. En cada conversación, en cada risa compartida, sentía que su propia tristeza se desvanecía. Había encontrado su propósito en la vida, y eso la llenaba de una alegría que nunca imaginó que podría experimentar de nuevo. Mientras tanto, Mario y Clara comenzaron a reflexionar sobre su comportamiento. La transformación de la casa de Emilia en un refugio había sido un golpe duro para ellos. Al principio, intentaron desacreditar el proyecto, pero al ver la felicidad que traía a tantos ancianos, comenzaron a cuestionar sus acciones. La imagen de su madre, una mujer fuerte y decidida, luchando por hacer algo bueno, empezó a resonar en sus corazones. La culpa se apoderó de ellos, y poco a poco la rabia se convirtió en remordimiento. Un día, Clara decidió visitar el refugio. Se sintió nerviosa al entrar, pero la calidez que emanaba del lugar la envolvió. Al entrar, se encontró con Emilia, quien la recibió con una sonrisa genuina. «Clara, qué sorpresa verte aquí», dijo Emilia, su voz llena de amabilidad. Clara se sintió abrumada por la sinceridad de su madre, y por un momento se sintió pequeña frente a la grandeza del amor que emanaba de ella. «Emilia, he venido a disculparme», comenzó Clara, las palabras saliendo de su boca con dificultad. «He sido egoísta. No comprendí lo que significaba para ti este lugar. Solo veía lo que quería ver». Emilia la miró a los ojos, y por un instante la tensión entre ellas se desvaneció. «Te perdono, Clara. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos», respondió Emilia, su voz resonando con una sabiduría profunda. Mario, al enterarse de la visita de su esposa, decidió unirse a ella. Al llegar, se encontró con un ambiente cálido y acogedor. Las risas de los ancianos llenaban el aire, y por un momento se sintió avergonzado por haber intentado destruir algo tan hermoso. Se acercó a su madre, quien lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que hicimos. No fue justo», dijo Mario, su voz temblando. «Quiero enmendar mis errores». Emilia sintió una mezcla de emociones. La alegría por ver a su hijo reconocer su error era abrumadora,
pero también había un dolor profundo por el tiempo perdido. Entiendo que has estado confundido, hijo, pero lo que más deseo es que comprendas la importancia de cuidar a los demás, de ser compasivo, respondió, su voz llena de amor. Este refugio no es solo mío, es de todos nosotros, un lugar donde podemos encontrar paz y amor. Con el tiempo, Mario y Clara comenzaron a involucrarse en el refugio. Ayudaban a organizar actividades, traían donaciones y, sobre todo, aprendían de los ancianos. Cada historia compartida era un recordatorio de las lecciones que la vida les había enseñado. Emilia los observaba con orgullo, sintiendo que, a pesar de sus errores, aún había esperanza para su familia. El refugio se convirtió en un símbolo de redención, no solo para Emilia, sino también para Mario y Clara. La comunidad se unió más que nunca, y juntos comenzaron a planificar eventos que no solo recaudaban fondos, sino que también celebraban la vida y las historias de cada anciano que pasaba por sus puertas. Las cartas de Federico, que Emilia había leído en voz alta, se convirtieron en un legado, inspirando a muchos a compartir sus propias experiencias. Un día, mientras organizaban una fiesta para celebrar el primer aniversario del refugio, Emilia se detuvo un momento para observar a su alrededor. La felicidad brillaba en los rostros de las personas, y en ese instante comprendió que su vida había tomado un giro inesperado. Había transformado su dolor en amor, y su historia de abandono había dado lugar a una comunidad llena de esperanza y solidaridad. En medio de la celebración, Emilia se acercó a Mario y Clara. Gracias por estar aquí, por reconocer lo que hemos construido juntos. Esto no solo es un refugio, es un nuevo comienzo para todos nosotros, dijo con lágrimas en los ojos. Mario la abrazó, sintiendo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Clara, a su lado, sonrió, sabiendo que la redención era posible. Mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, Emilia comprendió que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de transformación, de perdón y de encontrar un propósito en medio del dolor. En su refugio había sembrado las semillas del amor, y con cada historia compartida, la esperanza florecía en los corazones de todos aquellos que alguna vez habían sido olvidados. Emilia cerró los ojos por un momento, agradeciendo por cada paso que la había llevado hasta aquí. Sabía que su historia no terminaba, sino que apenas comenzaba una nueva etapa, llena de amor, redención y la promesa de un mañana mejor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Purka, hasta la próxima con otro romance inolvidable.